Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Entre Muslos y Sentimientos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Mi nombre es Lupita Cabañas y este episodio se llama El peso de sostener a todos menos a ti. Es un episodio que hemos estado preparando durante varios días porque hemos estado recopilando comentarios en redes sociales, mensajes que nos han estado enviando. Hemos puesto también cajas de preguntas en redes y se ha dado mucho esta respuesta de que nos encargamos de sostener a personas, pero no podemos ni siquiera a veces sostenernos a nosotros. Entonces, bienvenidos. Esto es Entre Muslos y Sentimientos y voy a abrir este capítulo con una pregunta. ¿Quién te enseñó o en dónde aprendiste que tenías que sostener a alguien más primero que a ti mismo? Es algo que creo que debemos preguntarnos constantemente porque nos dedicamos a ver cómo son las emociones de los demás, nos dedicamos a observar a los demás, cómo actúan, cómo se sienten, qué es lo que les hace falta, pero nos cuesta mucho voltear a ver hacia nosotros y cuando llega la pregunta de ¿cómo estás tú? No sabemos ni siquiera a veces responder. Sabemos cómo está nuestra familia. Sabemos que a un hermano le hace falta comprar zapatos. Sabemos que mamá está triste porque em, ha estado enferma algunos días. Sabemos las necesidades de todo mundo, pero nos cuesta mucho voltear a ver hacia adentro. Y entonces vienen también muchas preguntas atrás de esta situación que dicen, ¿de dónde lo aprendimos? ¿Cómo y de qué manera entendimos que funcionaba así el mundo? O sea, que teníamos que estar más preocupados por los demás que por nosotros mismos. Entonces, bienvenidos, vamos a platicar un ratito de esto y espero que pueda conectar con ustedes, que pueda resonarles y que pueda ayudarles a resolver un poquito alguna duda que en algún momento les haya surgido o alguna situación. Vamos a hablar de cómo es una persona que sostiene a todos, o a lo mejor tú mismo te encuentras en estas peculiaridades. Vamos a empezar haciendo una pregunta. Si yo te digo, ¿cómo es una buena persona en tu concepto? ¿Qué me responderías? ¿Que es atenta, que es amable, que siempre está para todos, que da todo de sí para alguien más, etcétera? Si tú te encuentras dentro de estas características, podríamos decir que eres del tipo que tiende a sostener de más. Entonces, las personas que tienden a sostener de más son aquellas que se desgastan en su día a día para alguien más, que tienen o intentan tener el tiempo suficiente para alguien más. Te voy a poner un ejemplo. Ya estás durmiendo casi, son las 11 de la noche y de repente te llega un mensaje y es una amiga que te dice, hola, me siento mal, ¿tienes 5 minutos? Y entonces entra aquí la pregunta, ¿quién va primero? O sea, ¿te toca sostener verdaderamente a esa amiga o puedes poner un límite, no necesariamente decirlo, pero sí decir, estoy cansada, tengo trabajo mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana y en este momento no puedo sostener? Pero como no tienes esa habilidad o aprendiste que tenías que sostener, entonces respondes la llamada. Y va a ser una llamada que no va a durar 5 minutos, va a durar 40. Te voy a contar que yo tenía un poquito esa parte de sostener con un amigo muy cercano y muy querido, pero tuve que aprender que tenía que poner un límite, porque siempre era demasiado escuchar. Las llamadas que me hacían era para escucharlo y era una escucha de 2 horas que yo hacía con todo mi amor y siempre esperando que él mejorara, pero después entendí que no era mi responsabilidad estar sosteniendo todo el tiempo, porque aparte, no sé si te ha pasado, pero
te desvives dando un consejo o te desvives intentando encontrar una solución perfecta, pero no eres como escuchado o no lo hacen. Entonces, si tu rol se vuelve el de escuchar, 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 creo que hay que aprender a poner un límite. Y lo primero también es como reconocer que estás dando de más. Si te desgastas, si te angustias de más por la otra persona o por la situación que está viviendo, si tienes que estar dando tiempo o incluso si te piden dinero prestado, pero no tienes, pero ves de dónde lo sacas porque pobrecito lo tengo que ayudar, entonces definitivamente hay que ver cómo empezar a ponernos límites a nosotros mismos. Creo que muchas veces la duda viene de em, cómo empecé o en qué momento empecé a actuar de esta manera o cómo lo aprendí. Y muchas veces esto viene de nuestra infancia. Cuando, por ejemplo, veíamos a mamá y papá discutir y entonces pensábamos que teníamos que empezar a portarnos mejor, tal vez, para que eso ya no pasara. O entonces teníamos que jugar un rol en el que teníamos que sostenerlos de alguna manera en nuestra cabeza para que ya no siguieran las peleas. O cuando veíamos tal vez a mamá triste o algún miembro que era muy importante para nosotros, eh, y también pensábamos que teníamos que solucionar esa tristeza o esa angustia o ese estrés para que entonces esa persona estuviera mucho mejor. Al final, estamos hablando de un mecanismo que desarrollamos para intentar sobrevivir desde que éramos niños. Entonces, si te preguntas cómo y de dónde, tal vez viene de ahí o de ciertas circunstancias parecidas a lo largo de tu vida. No necesariamente necesita ser algo en la infancia, pubertad, adolescencia. Entonces, siempre viene de algo que aprendimos, aunque sea muy pequeñito, pero de alguna manera lo vivimos. Entonces, es este sistema que aprendimos y que se va replicando. Y te voy a dar un ejemplo. Tal vez de niño viviste alguna de las situaciones que acabo de mencionar, pero ahora vas buscando inconscientemente, muy inconscientemente, parejas a las que ahora tienes que rescatar. Eh, por ejemplo, un alcohólico. Dices, pobrecito, toma mucho porque chance y se la pasa súper mal y sufre y porque lo abandonaron. Pero tal vez yo lo pueda salvar con mi cariño, con mi paciencia y le voy a enseñar que el alcohol no es un buen refugio, ¿no? Y te la puedes pasar ahí años o una vida o incluso puedes hacer tu familia con alguien así. O hablemos de alguien que vive en una profunda tristeza. No voy a decir depresión porque es algo eh, diferente, pero sí en una profunda tristeza. Y entonces, como aprendiste de niño que tu rol era solucionar o sostener, ahora de grande te parece algo padrísimo ver a alguien que vive en esa profunda tristeza y dices, yo lo quiero salvar. O sea, yo le voy a enseñar lo que es la felicidad porque puedo sostenerlo. Entonces te empiezas a hacer cargo de personas y de situaciones que no te corresponden y que a la larga te van a doler. Porque hay algo que yo siempre les digo en terapia a mis pacientes. No puedes sostener y no puedes cambiar a alguien que no quiere. Entonces, imagínate el desgaste tan grande de estar intentando eh, cambiar a alguien que vive de la manera en la que vive porque muchas veces lo decide. Porque te puedo apostar que tal vez has insistido mucho en que mejore o le has dado conceptos de vida diferentes o le has dado libros o le has dicho escucha estos 20 podcasts o lo que sea. Pero si alguien no quiere cambiar, entonces no es tu responsabilidad tampoco sostenerlo. Es algo que nos tenemos que preguntar y eh,
te lo dejo de tarea, analizar un poquito qué tanto está sosteniendo a alguien que simplemente está decidiendo que no quiere que lo sostengas. Y para todo esto que estamos platicando, hay un concepto que seguramente ya has escuchado, que se llama el síndrome del Salvador. Y es que son personas que constantemente van buscando no solamente parejas, amigos, familiares, personas desconocidas incluso, con la intención de salvar, en cualquier sentido, en el emocional, en el económico, en el que te puedas imaginar. Entonces, em, por qué vamos buscando las personas que tienen este síndrome van buscando intentar salvar a todos? Es un cierto tipo de identidad, como sentirse vistos. Buscan sentirse vistos, buscan sentir que valen, buscan sentir amor de alguna manera, agrado, porque volvemos a la infancia. Aprendieron que si sostenían o salvaban, entonces iban a ser reconocidos y amados. Pero entonces, imagínate qué doloroso es este síndrome, porque van toda la vida intentando salvar, 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 y, y es a cambio de un reconocimiento, o un aplauso, o un apapacho, o lo que sea. Entonces, em, pregúntate un poquito si tienes ese síndrome. A veces puede ser demasiado, a veces un poquito, pero creo que sí es importante encontrar esta respuesta en nosotros mismos. ¿Ayudo porque amo y porque quiero acompañar? ¿O ayudo porque estoy buscando el reconocimiento y el apapacho y el abrazo de alguien más? Estoy buscando ser visto o ser vista. Porque si es lo segundo, entonces estamos hablando de algo que duele y que no va a ser una vez, sino que vamos a ir siempre como con esta persona y luego con otra y luego con la otra y toda la vida vamos a estar intentando ser vistos. Entonces, otra vez la pregunta, ¿ayudo porque amo y porque quiero acompañar? ¿O ayudo porque quiero ser visto y quiero que alguien me reconozca de alguna manera? Yo creo que después de toda esta información que hemos escuchado, es mucho, sí, 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 tengo todo, pero ¿cómo dejo o cómo empiezo a soltar un poquito de toda esta carga que tengo? Y creo que es súper importante recalcar que no necesitamos necesariamente ignorar a todos o tratar mal a los demás y empezar a decirle, no, no me hables, no te ayudo, no me importas. No, creo que eso sería un extremo muy rudo, pero sí es importante como aprender entonces a acompañar, pero sin cargar, a sostener de alguna manera, pero no cargar con las emociones de los demás. Empatizar, sí, 100%, pero empatizar no significa que tengo que sufrir igual que tú por la situación que estás pasando. Sí la entiendo, sí te acompaño, sí tienes todo mi amor y si necesitas algo te lo puedo brindar, pero no me voy a desvivir por ti porque por la situación que tú estás viviendo. O sea, te acompaño, pero no sufro contigo, porque creo que también es algo que se ha normalizado y que hemos entendido que está bien, pero yo creo que no. O sea, no porque tu mejor amigo está sufriendo porque te pusieron el cuerno, me voy a poner a llorar contigo o voy a planear una venganza contigo o voy a intentar hacer daño contigo o lo que sea. Entonces, acompañar, sí, pero no sufrir junto con alguien más. Es diferente. Es empatizar solamente. Estar presente, sí, 100%. Pero eso no significa que tengamos que dar de más. Más tiempo, más dinero, más esfuerzo, más emociones, más dolor. Solamente estar. Presencia muchas veces significa mucho más que cualquier cosa que puedas dar. Porque
Platicaba ahorita un caso de que en algún momento escuché de una persona que se la pasaba esperando a que alguien fuera a pedirle ayuda, ya sea emocional, sobre todo económica, y entonces imagínate qué tan desgastante era para esta persona el estar esperando a que alguien viniera a pedir ayuda. Imagínate qué tan grande era esta herida de abandono o qué tan grande era su miedo de que cuando alguien no le estaba pidiendo un favor se sentía insuficiente, se sentía no amado, se sentía no elegido. Entonces, eh, sí acompañar, pero no sostener de más. Te lo, te lo dejo para que te lo lleves. Quiero cerrar este capítulo con una reflexión. Quiero preguntarte cuánto tiempo has estado pensando que tu valor se encuentra en las cosas que haces por los demás, eh, en lo mucho que te rompes intentando rescatar a alguien más, en lo mucho que te desgastas para que alguien no se vaya. ¿Cuántas veces has pensado que tu valor está ahí? Porque te prometo que no es así. Te prometo que tu valor está en el amor que das a los demás, en la paz, en tu bondad, en tu empatía, 100%, en el acompañamiento que das cuando alguien se encuentra mal, en tus intentos de alegrar a alguien de una manera bondadosa y no desde el miedo de que se vaya. Y entonces te voy a dejar unas preguntas para cerrar el capítulo, para que te las lleves como reflexión. La primera es, ¿cuántas veces dices que sí cuando en realidad quieres decir que no? Y la segunda es, ¿quién eres cuando dejas de ayudar a los demás? Cuando dejas de sostener y cuando te dejas de romper a ti mismo o a ti misma por intentar ayudar. Y con eso cerramos el capítulo. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, por haberme escuchado. Espero haber eh, estado en alguna de estas anécdotas o enseñanzas y nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Lupita Cabañas. Vamos a abrir una nueva sección. Al final de cada episodio vamos a leer un poquito de todas las respuestas que nos han enviado porque ya se dieron cuenta que yo hago muchas preguntas. Entonces me da mucha emoción empezar a leerlos, empezar a ver qué situación en específico han vivido y les resuena. Y en el episodio pasado hice una pregunta al final que decía, ¿cuáles son las situaciones, personas o cosas que te dan o que de niño te daban miedo o inseguridad o te provocaban alguna emoción que no te era agradable? Y voy a leer solamente uno en este episodio para que no sea tan largo, pero dice, una de las cosas que no me gustaban cuando era niño era que me inyectaran cuando estaba enfermo, que me dejaran solo y también los niños buleadores donde vivía. Y entonces, ¿por qué viene esta, esta pregunta que les hice? Porque creo que es muy importante empezar a voltear a ver a nuestro niño del pasado, empezar a ver qué emociones no le gustaban y ya desde ese entonces le causaban o que en qué situaciones se metía de pronto que le causaban estas emociones y por qué o de qué manera las sigue repitiendo hasta ahorita. Por ejemplo, el de nuestro ejemplo, tenía miedo desde ese entonces de los niños que lo buleaban, pero ahorita puede tener miedo de otros grupos específicos de personas, tal vez, porque tal vez no ha trabajado en esa herida. Tal vez le siguen dando miedo las inyecciones, pero el punto es ese, que viene o tal vez está replicando emociones que aprendió cuando era
un niño y todavía siguen doliendo. Por eso es tan importante aprender a ver hacia atrás, aprender a ver qué es lo que me dolió o qué no me gustaba desde que era niño y qué sigo inconscientemente repitiendo, porque de alguna manera aprendí que era algo que tenía que estar en mi vida o que existía. Y con eso cerramos este pedacito de preguntas, respuestas. Gracias.